Hoy, en el Día de la Aviación Civil y en su homenaje, hemos tomado de diversas fuentes informativas datos biográficos sobre una gran deportista argentina. Se trata de Carola Elena Lorenzini, que fue la aviadora civil más destacada de su tiempo. Nació el 15 de agosto de 1899 en la ciudad de Alejandro Korn, entonces en Palme San Vicente, provincia de Buenos Aires. Surgida de una familia modesta de 8 hermanos, practicó deportes en su juventud como equitación, atletismo y hockey. Asimismo, estudió datilografía y taquigrafía para tener un oficio laboral. Más tarde, en 1923, ingresó como taquígrafa en la compañía Unión Telefónica. Conoció la aviación en una visita al aeródromo de Morón. Lorenzini hizo su primer vuelo como acompañante del piloto Victoriano Pauna en el citado aeródromo. El 2 de octubre de 1931 se asoció al Aeroclub Argentino. Cuando tuvo suficientes ahorros, hizo el curso de piloto civil, iniciado el 1 de agosto de 1933 con el instructor José Sigorraga. Concurría al aeródromo y se adiestraba en las primeras horas del día, para después concurrir a su trabajo. Obtuvo el título de piloto de aviación civil el 4 de noviembre de 1933. Su primer vuelo fue hacia San Vicente. En ese tiempo, aviadoras extranjeras actuaban en el exterior y algunas llegaron al país, como la alemana Elli Beinhorn, que aterrizó en Morón y fue homenajeada en Castelar en 1932. Esto quizás pudo servir de motivación y ejemplo para Carola Lorenzini. Ella planificó lograr el récord sudamericano femenino de altura y Carola se propuso lograrlo. La operación se cumplió el 31 de marzo de 1935 en el aeródromo Presidente Rivadavia, situada en Morón. Con tal fin concurrió una comisión fiscalizadora designada por el Aeroclub Argentino, autoridades y público en general. Lorenzini usó un avión AS-3 de fabricación nacional, producida por la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba. Era un avión de entrenamiento y carecía de cabina presurizada u oxígeno auxiliar. Poco antes de la prueba, los fiscalizadores instalaron los barógrafos en el avión. La aviadora estuvo aproximadamente 3 horas en vuelo y tocó tierra a las 11:40 horas. Entrevistada por los medios de prensa, manifestó haber alcanzado los 5.800 metros de altura y sentirse bien de salud, aunque sintió algo de frío. Tiempo después, el Aeroclub ratificó oficialmente el récord de 5.381 metros y por tal motivo recibió una medalla. Un nuevo objetivo de Lorenzini fue cruzar el Río de la Plata, ida y vuelta, y en el mismo día. No obstante, el vuelo fue realizado por 2 aviadoras, el miércoles 13 de noviembre de 1935. Llegó temprano al aeródromo. Comenzaron los preparativos de un avión Flight 41 del Aeroclub Argentino. La aviadora levantó vuelo a las 7:45 rumbo a Uruguay. Mientras tanto, en otro sector del aeródromo se hallaba la aviadora Isabel Gladitz, de nacionalidad alemana, quien normalmente hacía vuelos de adiestramiento. Gladitz resolvió partir también como Carola hacia Montevideo. Los técnicos del Centro Universitario de Aviación prepararon un avión AS-3 de nombre Martín Fierro, con el que Gladitz despegó a las 8:55 horas. Quedó planteada entonces una competencia entre ambas aviadoras. La niebla dificultó los vuelos, pero Isabel llegó primero a la meta, el aeropuerto Melilla de Montevideo, Uruguay. Empleó 1 hora 20 minutos en el vuelo. En Montevideo, Gladitz
Recibió las atenciones de aviadores civiles y militares de Uruguay. Levantó vuelo a las 13:30 y en 2 horas 48 minutos regresó a Morón. Por su parte, Lorenzini llegó a la costa uruguaya y por el mal tiempo hizo varias escalas hasta llegar a Montevideo a las 14:05 horas, tras un breve descanso. Despegó a las 16:23 y 3 horas más tarde regresó a Morón. El 21 de agosto de 1938, el Aeroclub Argentino organizó una prueba de regularidad. Consistía en el vuelo en el triángulo 6 de septiembre, Morón, Lobos y San Vicente, para regresar a 6 de septiembre. Participaron 12 pilotos y Carola Lorenzini era la única mujer. Despegaron en 4 turnos. Lorenzini lo hizo en el tercero, algo después de las 12:30 horas, y ganó la prueba con un tiempo de 1 hora 17 minutos y medio. Utilizó un Focke-Wulf, modelo que sería el normal en sus vuelos. Los medios destacaron que una mujer hubiese ganado la competencia de aviación. El piloto militar Santiago Germanó estuvo un tiempo como instructor en el Aeroclub de Morón. En ese tiempo enseñó técnicas de acrobacia a varios pilotos locales, entre ellos a Carola Lorenzini. Más tarde, hacia 1940, dirigió una comitiva de aviadores argentinos invitada a Brasil. Carola fue una de las 3 designadas para hacer vuelos de alta acrobacia junto a Santiago Germanó. Sin embargo, la lluvia impidió esa exhibición. En 1939 aprobó un curso de vuelo con instrumentos en la base militar de El Palomar. Recibió reconocimientos en Uruguay y Paraguay. En ocasión de un vuelo a la República del Paraguay, tuvo un accidente en la provincia de Corrientes, en la zona de Virasoro. Según los medios, el motor falló y debió hacer un aterrizaje de emergencia. Luego caminó solo varios kilómetros por una zona de esteros hasta llegar a un rancho. Allí obtuvo un caballo con el que siguió hasta el punto donde pudo informar del accidente. Vuelo en 14 provincias. Carola Lorenzini se propuso recorrer en avión las 14 provincias y 3 gobernaciones argentinas. Para este fin, obtuvo autorización del Comando de Aviación Militar para usar un Focke-Wulf de número 41. El avión fue adaptado para el RAID, pues se le quitó una de las plazas, colocando un tanque suplementario de combustible. El RAID se cumplió entre marzo y abril de 1940. Partió el 24 de marzo del Aeródromo Presidente Rivadavia. De 6 de septiembre, Morón, con destino a Rosario. Fue escoltada al comienzo por 3 aviones, uno de ellos con la alumna Elisa Villalba. En cada punto del trayecto realizó exhibiciones de acrobacia y homenajes. En su paso por Córdoba rindió a su vez un homenaje en la tumba de la aviadora Miriam Stilford. El domingo 21 de abril completó el raid al regresar al aeródromo de Morón. Según los medios, una muchedumbre se reunió en torno al campo de aviación para esperarla. El público llegó en autos y ómnibus, pues hubo un servicio especial. Carola llegó a las 16:35 procedentes de La Plata, hizo una exhibición de acrobacia y a las 17:30 aterrizó. El público rebasó los controles policiales e invadió el campo. Un grupo de jinetes tradicionalistas le ofreció un caballo, con el que pudo llegar a las instalaciones del Aeroclub. Según diversos testimonios, la aviadora quería hacerse profesional. Al efecto, en 1941 logró la licencia para servicio público comercial, pero después tuvo dificultades para emplearse. Una de sus preocupaciones de ese tiempo era su estabilidad económica. La habían despedido de la empresa telefónica por sus reiteradas ausencias. El despido su jefe le recriminó faltar por ir al aeródromo. Ella manifestó: trabajo para comer, pero vuelo para vivir.
Otra de sus inquietudes fue la disposición de las autoridades militares de retirar el avión Focke-Wulf 44, usado en el aeroclub. Fue llevado a la base del Palomar para su desarmado e inspección general conforme a los reglamentos vigentes. Carola Lorenzini, al verse privada de la máquina que solía usar, se indispuso con las autoridades militares. Según versiones que publicaron más tarde algunos medios, la aviadora se proponía hacer un raid de largo alcance por el continente americano, llevando un mensaje de paz de parte de la mujer argentina. ¿Cómo fue la muerte de Carola Lorenzini? En 1941 tuvo una suspensión de 4 meses para vuelos de acrobacia, dispuesta por la Dirección General de Aeronáutica Civil por infracción a los reglamentos. El Centro de Aeronáutica del Uruguay dispuso el envío a Argentina de una escuadrilla de aviadoras uruguayas en misión de confraternidad. Las aviadoras llegaron al aeródromo de Morón el sábado 22 de noviembre de 1941 por la tarde. Fueron recibidas por el embajador de Uruguay, autoridades aeronáuticas y numeroso público. Por la noche se les ofreció una cena en la capital y el domingo un almuerzo en Olivos. Carola estuvo con las aviadoras y así lo demuestran las fotos de los diarios. No obstante, según la biografía del autor von Bisuto, no fue invitada a la cena de honor de aquellas, ni al almuerzo del domingo. Esto la habría puesto de mal humor. De todos modos, otro diario informó que las dirigentes argentinas le habían solicitado previamente que suspendiese un proyectado vuelo por el interior del país a fin de incorporarse a la comisión de recepción de la escuadrilla uruguaya. Con relación al aeródromo, la Dirección General de Aeronáutica había dispuesto la suspensión de los vuelos allí, mientras durase la visita de las aviadoras uruguayas. En consecuencia, los aviones fueron llevados al predio de la Dirección de Aeronáutica. Carola, entre tanto, resolvió hacer maniobras acrobáticas como homenaje a las aviadoras antes de su partida. No queda del todo claro si fue una iniciativa propia, una decisión de común acuerdo con las autoridades del aeroclub o una propuesta de estas. Con intención de entrenarse, la aviadora concurrió al aeródromo del sábado, pero el instructor Sicchetti no le permitió volar. Adujo la orden superior de suspensión de vuelos transmitida por el jefe del campo, Luis Beltrami, y que la aviadora no portaba un permiso. Según el diario Crítica, la aviadora reconocía que estaba desentrenada para esas pruebas por los 4 meses de suspensión, pero se sentía en condiciones físicas de hacerla. El día domingo hizo un nuevo intento, pero Sicchetti le denegó el vuelo por carecer de permiso. Ante la negativa, pidió al ingeniero Noble, titular del aeroclub, que hiciese gestiones ante dirigente de la Dirección General de Aeronáutica, allí presentes. Concedieron el permiso para volar, pero ya era tarde y no había tiempo de entrenarse. El avión disponible para la prueba era un Focke-Wulf FW-44, matrícula LBDDC, del ejército argentino. Había sido traído pocos días antes del Palomar por Sicchetti. Tenía 2 carburadores normales, no los de acrobacia. Según la biografía de von Bisuto, Lorenzini fue informada de eso y lo aceptó así. El modelo a pilotear era el biplaza normal, no el convertido a monoplaza que solía usar. Esto era significativo por el aspecto del centrado de la nave. Como no pudo hacer un vuelo de entrenamiento, Lorenzini no tuvo posibilidad de adecuarse al avión. Por otra parte, puede afirmarse que el Focke-Wulf era un modelo apto para vuelos acrobáticos y su condición de biplano le daba buena sustentación y facilidad de maniobra. Después de la concesión del permiso, se retiró parte del combustible del tanque. En consecuencia, hizo su vuelo de acrobacia sin contar con el entrenamiento ni haber probado el avión.
El domingo 23 estaba prevista la partida de la escuadrilla de aviadoras, escoltada por algunas argentinas, para las 15 horas. No obstante, como después de un almuerzo en Olivos, se trasladaron a su alojamiento en la capital. El retorno a Montevideo quedó demorado. En esas circunstancias, según el diario La Nación, las autoridades del Aeroclub argentino dispusieran que en el interín la señorita Lorenzini hiciese una exhibición de acrobacia en honor de las aviadoras. El estado del tiempo, el día del accidente, era bueno, aunque caluroso. La aviadora argentina, según testimonio recogido por su biografía, tuvo el domingo un almuerzo frugal y solo bebió soda. Esto interesa para desmentir un rumor de que tuvo el accidente por estar alcoholizada. Con relación a su estado anímico, según los diarios La Razón y Crítica, estaba nerviosa, quizás por las gestiones realizadas para obtener la autorización de vuelo. El vuelo acrobático fue breve y concluyó con el accidente fatal. En efecto, Carola levantó vuelo hacia las 16 horas, llegó a una altura de 500 metros y realizó algunas maniobras. Según los testimonios oculares, hizo luego un looping invertido, con una parábola que se iba ampliando. El avión se aproximó a la superficie en posición invertida, con la aviadora debajo. Al parecer, la piloto intentó un tonel para volver a la nave a su posición normal, pero la baja altura frustró su propósito. El avión cayó en la posición invertida citada, cerca de una hora de hierro, al este de los hangares. Cerca a una torre de hierro, cerca de los hangares. El público, al escuchar el estruendo detrás de la arboleda donde ocurrió la caída, acudió al sitio para ayudar. Pudo comprobarse la destrucción total del avión, con la muerte de la piloto. Su cuerpo estaba realmente destrozado. De todos modos, no hubo incendio, lo que permitió la recolección de los restos, envueltos en el paracaídas de la víctima. Estos fueron llevados en cajón al hospital de Morón y más tarde a la sede del Aeroclub argentino para su velorio. El velatorio en la ACA tuvo una asistencia de miles de personas desde las 19 horas. Enviaron más de 150 coronas de flores, incluyendo la del presidente de la Nación, doctor Roberto Ortiz. El ataúd fue depositado finalmente en el cementerio del Norte, Recoleta, en la capital federal, y actualmente se halla en el cementerio de San Vicente. Con respecto a las aviadoras uruguayas, suspendieron su retorno a Montevideo, asistieron por turno al velatorio y despegaron finalmente del aeródromo de Morón el martes 25. Fueron escoltadas por aviadoras argentinas. Sobre las causas del accidente, en primer lugar, conviene descartar algunas opciones. Primero, el tiempo era bueno, aunque caluroso. Segundo, la piloto era experta en vuelo acrobático y tenía experiencia. Tercero, el avión era confiable y con diseño apto para la acrobacia. Luego, pueden citarse hipótesis de algunos medios de ese tiempo. Primero, desvanecimiento. El corresponsal de La Razón supuso que la piloto tuvo un desvanecimiento, por lo cual perdió por unos instantes el control del avión. Segundo, vértigo. En el sentido próximo al aviador, Vicente Almonacid, entrevistado por La Nación, descartó el argumento de la fatalidad. Propuso en cambio que el looping invertido indujo un aflujo de sangre del piloto hacia su cabeza, en razón de la fuerza centrífuga. Esto le pudo causar un vértigo, máxime si se consideraba que había almorzado hacía poco. Tercero, falta de entrenamiento. La piloto venía de una suspensión de 4 meses y no pudo probar el avión biplaza. Cuarto, error de procedimiento del piloto. Pilotos y técnicos que presenciaron el vuelo o revisaron los restos del avión propusieron que Carola Lorenzini no había corregido el ángulo de incidencia de planos para adecuarlo al looping invertido. El aviador
Shawroot sostuvo que la aviadora no tomó precauciones en cuanto a la corrección de incidencia y, en consecuencia, el centrado de la máquina. En un sentido general, los errores surgieron de un exceso de confianza, según el piloto Novus. El uso de carburadores normales sugiere que la aviadora no planeaba al comienzo un looping invertido. Solo en la fase final intentó un looping invertido rasante, pero venía con excesiva velocidad y sin corregir la incidencia negativa. Y por último, responsabilidad de las autoridades. Los dirigentes del Aeroclub y de la Dirección de Aeronáutica contribuyeron al accidente, pues hicieron posible un vuelo de riesgo conscientes de la falta de entrenamiento de la piloto. El cumplimiento de los reglamentos y el mantenimiento de la decisión inicial también tal vez le hubieran salvado la vida. Para finalizar, podemos decir que a mediados de 1942 se decidió el retiro de las actividades deportivas y civiles del aeródromo de Morón. Como conclusión, Carola Lorenzini contribuyó al fomento de la aviación civil y confirmó la presencia de la mujer en una actividad con predominio masculino. Su vocación la impulsó a superar las limitaciones de género y condición social y obtener diversos logros. De esta manera, Carola, con su muerte, ingresó entre los héroes deportivos de nuestro país.